Hola amores, en este vídeo vamos a hablar de libros. Hace poco os dije que quería hacer una serie de vídeos hablando de libros, de música, de películas, de series y os gustó bastante la idea. Quería empezar por el vídeo de música, pero por los comentarios que me dejasteis creo que lo que más os interesaba eran los libros, así que por eso vamos a empezar por ahí. En la primera parte os voy a hablar de 10 de mis novelas favoritas. La mayoría de ellas se consideran clásicos, son libros que están consolidados dentro de la literatura universal. Mis padres siempre nos han inculcado a mi hermana y a mí la lectura. A ellos les encanta leer, siempre puedes ver a mi padre o a mi madre con un libro en la mano. La mayoría de los libros que he visto siempre en casa son libros de este tipo, libros clásicos, aunque también leen mucha literatura contemporánea, pero son de los que más les gustan. Cuando era pequeña me compraron, que luego heredó mi hermana, bueno, que leyó también, una serie de libros clásicos adaptados para niños y me gustaban muchísimo. Creo que me han gustado tanto este tipo de libros, aparte de que me lo hayan enseñado en casa, es porque dan como una especie de idea de cómo vivía la gente antes, qué les gustaba hacer, y no sé por qué siempre me ha atraído mucho el pasado, me ha producido mucho interés saber los gustos de la gente en otra época, cómo vivían, cómo se relacionaban entre sí. Así que creo que ese es uno de los motivos por los que siempre busqué este tipo de libros. Y por otro lado, tampoco me gusta mitificar las cosas. Cuando algo es como una especie de icono o de clásico, me gusta conocerlo por mí misma para poder juzgar y hacerme una idea. En la segunda parte del vídeo os voy a hablar de otro tipo de libros que no tienen nada que ver. Son libros, por ejemplo, de temas como la moda, la decoración, y lo que tienen en común es que son libros que son muy atractivos visualmente y que sirven para decorar. A lo mejor este tipo de libros puede parecer un poco más superficial, pero de verdad que también tienen un contenido muy interesante y creo que pueden gustaros. Lo que me gustaría con este vídeo es daros ideas de cosas que podéis leer o de libros que podéis utilizar para conocer temas diferentes y decorar a la vez, pero si ya los conocéis me encantaría que abramos un pequeño debate en comentarios para hablar de los libros, que me contéis si os han gustado, si no, por qué, y además que vosotras recomendéis otros libros que os han gustado. No hacen falta que sean clásicos, pueden ser novelas de cualquier tipo, y además también pues de este otro tipo de libros que os he dicho que vamos a hablar. Creo que los vídeos siempre son más interesantes cuando luego un comentario se hace como algo colaborativo y entre todas ponemos ideas en común. Bueno, no me enrollo más y empezamos. El primer libro del que os voy a hablar, yo os he hablado en alguna que otra ocasión porque es mi libro favorito, es Madame Bovary de Gustave Flaubert, se publicó en 1856. No creáis que me sé todas las fechas de publicación de los libros, lo he buscado para poder daros un poco de contexto de cada obra y que sepáis de qué épocas son. Es un libro que trata temas y problemas cotidianos, no es un libro con una historia increíble como por ejemplo lo puede ser El Señor de los Anillos, pero es muy interesante porque da un punto de vista que además en la época fue muy transgresor porque tocaba temas como por ejemplo el adulterio, que en aquella época era totalmente tabú. Trata de una mujer, se llama Emma, que desde pequeña ha tenido ínfulas de una vida grandiosa, le ha gustado el lujo, se casa con un médico y al poco tiempo de estar casados siente que es demasiado simple, que no la satisface emocionalmente y se siente atrapada en su vida de esposa. Intenta buscar formas de sentirse realizada, liberada. En el pueblo se ve cómo la gente empieza a criticarla porque no vive como supuestamente debería. Es impresionante cómo están trabajados los personajes, tienen una profundidad increíble. En cada uno de ellos ves una serie de características que además concuerdan entre sí dentro del personaje. De verdad es muy muy bueno el libro y si no lo habéis leído todavía os lo recomiendo un montón. A todo el mundo que conozco que lo ha leído le ha encantado y seguro que a vosotras también. Este segundo libro también me encanta y también os he hablado de él antes, es El Padrino, se publicó en 1969 y lo escribió Mario Puzo, que fue un escritor norteamericano con ascendencia italiana. Con este libro empieza mi amor por las historias de mafia, de verdad que es algo que me apasiona. La historia se centra en la familia Corleone, que es una de las familias más importantes de la mafia de Nueva York, se extiende en un periodo bastante largo de tiempo, se ve cómo va cambiando el poder dentro de la familia, la lucha que tienen con otras familias para mantenerse en la cima. Es una historia vibrante. Uno de los personajes principales, que es el padrino Vito Corleone, es como una mezcla entre maldad y benevolencia que es súper atrayente porque en realidad él se mueve en la ilegalidad, pero sientes que es una buena persona, que hace lo mejor por su familia, que en el fondo es justo, y es increíble, ¿no?, cómo el escritor consigue que te encante una persona que en realidad no hace lo correcto.
Es de verdad un libro buenísimo y os lo recomiendo un montón. Otro libro que me encanta, que es increíble, es Drácula, de Bram Stoker. Se publicó en 1897 y el personaje de Drácula está basado en una persona que existió de verdad. En Vlad el Empalador lo llamaban así porque empalaba a sus enemigos. La verdad es que da bastante miedo, no me extraña que se le ocurriera crear un vampiro a partir de esa persona. El libro está escrito como recopilando cartas, recortes de periódico, diarios de los distintos personajes. Increíble cómo el autor creó esta atmósfera de miedo, que no sabes lo que te vas a encontrar. Al principio sospechas, bueno, sabes que Drácula es un vampiro y vas viendo cómo el personaje principal lo sospecha, no sabe lo que pasa porque es un abogado que se va a casa del conde, que está en la zona este de Europa, para intentar mover unos negocios con él porque el conde quiere ir a instalarse en Inglaterra, quiere comprar una propiedad, no sé qué. Entonces ves cómo él se va dando cuenta de que ahí hay algo turbio, no sabe lo que pasa, luego se da cuenta de que es su prisionero, el conde se va a Inglaterra y mientras lo deja en el castillo. No quiero contaros mucho para no haceros spoilers, es de verdad una historia apasionante, se siente el miedo, casi lo puedes tocar cuando estás leyendo, y si os gustan este tipo de historias os lo recomiendo un montón. Otro libro que me encanta, que es increíble, es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Se publicó en 1890. Es un libro que me encanta, me lo he leído un montón de veces, es muy bueno, es bastante cortito, me lo recomendó mi tía, la hermana de mi madre, y me lo prestó también ella, creo que yo tenía como unos 12 años, y es que me encantó porque además el final tiene un twist que te quedas como en plan... Qué fuerte, es que no os lo puedo contar porque si no ya vais a saber el libro y no puede ser, pero de verdad que es muy guay. Es el único libro que me he leído de Oscar Wilde, pero me gustan siempre muchísimo sus citas, me parece que era una persona muy inteligente y muy ingeniosa. De hecho tengo parte de una de ellas en el perfil de Instagram, Looking at the Stars, pero la cita completa es We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Habla de que todos tenemos problemas en la vida, que a todos nos puede ir mal, pero que algunos, a pesar de las dificultades, somos optimistas y miramos hacia adelante y queremos mejorar y tener una vida mejor. Yo me considero una persona optimista y cuando vi esa cita por primera vez me gustó tanto que es algo que me ha acompañado siempre. Bueno, el personaje principal del libro es Dorian Gray, como os podéis imaginar. Empieza la historia, está en casa de un amigo que es pintor, le está haciendo un retrato. Este pintor está como obsesionado con él porque Dorian le parece un hombre súper atractivo, como que representa los cánones de belleza. Y un día que le está pintando hay un amigo suyo allí que se llama Lord Henry, que es un hedonista. Es una persona que a lo que le da importancia en la vida es a buscar el placer, la belleza de las cosas. Y estando allí pues empieza a hablar con Dorian, le dice esto, que lo único que importa es la belleza, bla bla bla, y como Dorian es una persona bastante vanidosa, pues se queda con esta idea. Entonces cuando su amigo el pintor termina el cuadro se pone triste porque piensa que ya nunca va a volver a ser tan guapo, ni tan joven, ni tan perfecto como es en el cuadro, porque a partir de ese momento va a seguir envejeciendo. Y entonces desea con todas sus fuerzas quedarse como el cuadro, que su imagen sea siempre la del cuadro. Pasa algo que hace que eso se haga realidad y entonces cada vez que él hace algo malo o que va envejeciendo, se refleja en el cuadro. La historia va de eso, de cómo él se va corrompiendo, de cómo va viendo en lo que se va convirtiendo. No os cuento el final, que de verdad es muy muy bueno. Y tenéis que leerlo porque estoy convencida de que os va a encantar. Siguiente libro que me encanta, Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Se publicó en 1989, es una novela histórica ambientada en Inglaterra en la Edad Media y la historia gira en torno a la construcción de una catedral. Hay muchísimos personajes en la historia, de la nobleza, plebeyos, que eran de la nobleza y luego empiezan a tener problemas. Es increíble cómo está todo de bien entrelazado, hay muchísimas dificultades para llevar a cabo el proyecto, estás todo el rato sufriendo porque no consiguen avanzar. Es un libro de verdad muy muy bueno, se hizo muy famoso, el autor lo contaba, leí una entrevista, que se hizo muy famoso por el boca a boca porque no tuvo mucho éxito entre los críticos literarios y se hizo famoso porque a la gente le gustó tanto que se lo iba recomendando a otras personas y con el tiempo se ha convertido en un bestseller y en un libro también de referencia. Otro libro que me encanta es la continuación de Los pilares de la tierra, se llama Un mundo sin fin, se publicó en 2007, por supuesto también es de Ken Follett. Es un libro increíble y la historia se produce en el mismo lugar pero 200 años después con los descendientes de los
personajes del primer libro. Cuando me lo empecé a leer, bueno, lo empecé porque me había gustado tanto Los Pilares de la Tierra que dije, es que me tengo que leer este segundo libro, pero tenía miedo porque no era una continuación de la historia como tal, sino que el punto común del libro era el sitio y que, bueno, y que los personajes eran familiares de los anteriores, pero eran historias totalmente diferentes. Me encantó también, creo que me gustó incluso más que el primero, de lo que me sorprendió que me gustase. Si os habéis leído el anterior tenéis que leer este también, y si habéis leído Los Pilares de la Tierra y no habéis leído Mundo sin fin, tenéis que leerlo ya. Siguiente libro, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Se publicó en 1844 durante varios meses porque era un suplemento que se entregaba con el periódico. Es un libro que me encanta, es de verdad, la historia es apasionante. De pequeña veía los dibujos, luego me leí la historia adaptada para niños y luego un poquito más mayor me quise leer la novela original, que me encantó. Ensalza valores como la amistad, el compañerismo, la perseverancia, luego en contraposición al egoísmo, a querer conseguir lo que sea a cualquier precio, aunque sea a costa de hacer sufrir a los demás. Es una historia muy buena. D'Artagnan, un chico jovencito, se va a París para intentar hacerse mosquetero, se hace amigo de los tres mosqueteros, entra como cadete en el cuerpo. Es un libro del que también ha habido después libros, hay dos, uno se llama 20 años después y el otro creo que es El Vizconde de Bragelonne. No me he leído ninguno de los dos, es algo que tengo pendiente. Hace tiempo que me leí Los Tres Mosqueteros la última vez, estaba viviendo en París, me lo volví a leer ahí porque en el libro se habla de muchas zonas de París, de calles, de plazas, y entonces me hacía ilusión leérmelo cuando estaba allí viviendo para luego recordar sitios. Van mucho, por ejemplo, por la plaza de Saint-Sulpice, que está en Saint-Germain, y a veces me gustaba ir por ahí a dar paseos, imaginarme a los personajes. Así que tengo pendiente leerlo otra vez porque ya se me han olvidado muchas cosas y luego leerme los otros dos libros. Otro libro que me encanta, La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Es un libro increíble. De Julio Verne me he leído varios libros. De pequeña tenía una colección de sus libros adaptados para niños y luego de mayor me he leído varios porque de pequeña me habían fascinado. Se publicó también en suplementos como Los Tres Mosqueteros entre 1872 y 1873. La historia es bastante rompedora para la época. Phileas Fogg, como se llama el personaje principal, no Willy Fogg, como cree mucha gente por los dibujos, hace una apuesta con sus amigos en el club social al que va siempre de que él va a ser capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días, y la historia relata pues todas las aventuras y peripecias que vive con su ayudante que le acompaña al viaje, y es de verdad una historia muy buena, es muy divertida, es trepidante, estás preguntándote todo el rato si lo va a conseguir. Y si os gustan las historias de viajes, aventuras, etcétera, os lo recomiendo un montón. El libro del que os voy a hablar ahora no tiene nada que ver con los libros anteriores, me lo leí siendo bastante pequeña y me lo volví a leer el año pasado otra vez por curiosidad. Se llama Historias del Cronen, lo escribió José Ángel Mañas y se publicó en 1994. La historia va de un chico, se llama Carlos, es madrileño, sucede un verano en el que no tiene nada que hacer y se va viendo en el libro cómo pasa las noches de fiesta, se reúne con sus amigos en un bar que se llama Cronen, de ahí viene el nombre del libro, y están siempre de fiesta, viviendo locuras. Es una persona que no tiene ningún tipo de empatía y que no le importa nada más que su propio bienestar, y cada vez van viviendo situaciones más límite, más complicadas. Este libro me lo leí porque, bueno, cuando salió, creo, a lo mejor un poquito más tarde, se lo estaba leyendo mi tía, que es la hermana más pequeña de mi padre, que solo me saca 5 años, y lo vi un día en casa de mi abuela, le pregunté por el libro y me dijo, pero tú no tienes edad para leer este libro, que es para mayores y tal, y ya, ¿para qué queremos más? Me dijo eso y yo tenía muchísimas ganas de leérmelo. Al final no sé cómo lo conseguí, pero no fue mucho tiempo después, y es un libro que es bastante duro, que cuenta cosas de forma muy cruda y que cuando me lo leí el año pasado no me podía creer que me lo hubiera leído siendo tan pequeña y que no me hubiera quedado en shock de por vida con las cosas que pasan. Aún así es un libro muy bueno. Al año siguiente de salir fue finalista en el Premio Nadal, y si no conocéis Madrid o si queréis conocer un poquito más de Madrid, porque por ejemplo una de las cosas que hace es ir relatando por los sitios por los que pasan los personajes, que creo que os estoy dando cuenta de que es algo que a mí me encanta cuando la historia, aunque sea ficticia, pasa en un sitio que de verdad existe, porque luego me gusta imaginarme en esos sitios a los personajes. Bueno, pues en este libro pasa un poco igual, va diciendo que pasan por el coche, por tal sitio o por tal otro, y puedes o construirte la ciudad en la mente o un poco intentar vivirla si no la conoces. Es muy interesante.
Y por último, de este tipo de libros, quiero recomendaros Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie. Se publicó en 1934, me lo leí este verano. Es un libro súper interesante también. El personaje principal es Hércules Poirot, que es un detective súper inteligente, ingenioso, al que nunca se le escapa una. Está viajando en tren, está precisamente volviendo de resolver un caso y hay un asesinato. El tren se queda parado porque hay una tormenta muy fuerte de nieve y está intentando resolver quién ha matado a la persona que ha fallecido. Hay muchos sospechosos, no se sabe bien quién es y aunque tú vas siguiendo todo el proceso no sabes hasta el final quién ha sido. Si os gustan este tipo de libros os va a encantar y daos prisa en leerlos si no lo habéis leído todavía porque creo que han sacado o que van a sacar una película y si la veis pues os va a fastidiar el libro. Y ahora pasamos a la segunda parte, os voy a hablar, bueno, más bien enseñar libros con otro tipo de contenido totalmente diferente que son más bien de moda, decoración, hay alguna biografía y como son libros muy visuales creo que mejor que estar aquí hablando lo que voy a hacer es enseñároslos directamente. En esta estantería es donde tenemos la mayoría de los libros, que ahora os los enseño en detalle. Y en el mueble de la tele están estos. Este libro lo conoceréis ya seguro, lo habréis visto un montón de veces cuando salió, se puso muy de moda y estaba en todas las fotos de todo el mundo en Instagram. Se llama It y lo escribió Alexa Chung y es autobiográfico, habla de su vida, de su infancia, de cosas que la inspiran y es bastante interesante porque habla de muchos iconos, de grupos musicales, de iconos de ficción. Este es uno de mis libros favoritos dentro de este tipo de libros. Me encanta, es una maravilla. Dominó, que es como se llama, es una revista impresa que también se puede encontrar online, es todo de decoración. Mirad los lomos, qué bonitos son de verdad preciosos. Y luego trae un montón de ideas para decorar, está organizado por estancias. Bueno, el primer capítulo es sobre cómo empezar, pero luego está todo separado por estancias y vienen un montón de ideas. Por estilos, paleta de colores, ideas de tipos de muebles que puedes poner. Y aquí más trucos, de verdad que este libro es una perla y si os gusta la decoración os lo recomiendo muchísimo. Este libro se lo regalé a Christoph unas navidades y le encantó, a él le gusta muchísimo viajar. Y es todo de mapas y lo guay es que trae de cada país las cosas más típicas. Aquí tenemos Francia. Vienen por ejemplo los monumentos más emblemáticos, lo que es típico de cada región. Aquí por ejemplo en la región de Champagne viene el champagne, que se llama así porque es donde se produce. La baguette, algunas personalidades importantes. Y por cierto, vienen también siempre la capital, el idioma que se habla, la población cuando imprimieron el libro, claro, y la superficie. Es un libro de verdad súper bonito y si os gusta viajar y conocer otras culturas os lo recomiendo un montón. Este libro me lo regaló Christoph unas navidades, es de la editorial Taschen, que ya sabéis que hacen unos libros preciosos. Es una guía de París en la que vienen hoteles, restaurantes y tiendas. Tiene unas ilustraciones súper bonitas y luego trae las direcciones más chic de todo. Viene hacia el principio un mapa con la localización de cada cosa de la que van a hablar. Luego aquí en esta parte restaurantes, ya veis que tienen así una pestañita. Este restaurante me encanta, La Venue, La Jurée, que seguro que lo conocéis porque es muy famoso. Luego aquí vienen unas tiendas que vienen de marcas diferentes a Hermès, que ya sabéis que me encanta. La primera tienda que abrieron fue la de Faubourg Saint-Honoré. Es una tienda preciosa, pero es increíble la gente que hay siempre. Tienes que hacer cola para todo, cola para ver los accesorios, para ver los bolsos, para lo que quieras hacer tienes que hacer cola. Y otra ilustración muy mona. Tiene gracia que pongan esto aquí, Tati, porque es una tienda muy barata donde tienen cosas de verdad a precios de risa y que no es muy de diseño, es más bien todo lo contrario, es en plan casi mercadillo. Este libro me lo regaló mi hermana las navidades pasadas, me encanta, es una biografía de Coco Chanel, es preciosa, tiene unos dibujos súper bonitos y con unos textos bastante cortos, pero viene muy bien resumido. Es un libro muy entrañable y de la misma colección han hecho el de Jane Austen y el de Frida Kahlo y me encantaría tenerlos también. Este libro seguro que lo conocéis porque también se ha visto muchísimo por Instagram. Habla de cómo tener la actitud de una parisina donde quiera que vayas. Está bastante bien como libro divertido, que no tomarse al pie de la letra porque hay cosas que son muy de postureo y que pueden resultar un poco absurdas.
Para esto mejor os hablo a cámara porque igual se hace un poco largo, tengo aquí los libros. La descripción que hace La parisina recuerda un poco al personaje de Holly Golightly en Desayuno con diamantes, que ella es neoyorquina, pero es igual. Bueno, no sé si es neoyorquina en realidad, pero en cualquier caso vive en Nueva York. Bueno, que habla como de esa especie de mujer que es independiente, que hace la vida por su cuenta, que no depende de un hombre, aunque bueno, Holly sí que intenta sacarles cosas a los hombres, pero bueno, que vive sola. Y es como ese tipo de mujer, sobre todo se parece en esto, en que quiere sorprender constantemente, que quiere romper moldes, que hace cosas que le resultan extrañas a los demás. Por ejemplo, Holly se toma su leche de por las mañanas en una copa de vino. Y en este libro vienen cosas de este tipo un poco excéntricas, por eso os digo que no es algo que tomarse al pie de la letra, sino que ver desde un punto de vista humorístico, que son cosas que a lo mejor en un momento de tu vida te puede hacer gracia hacer, pero que tampoco son cosas en las que basar tu vida porque muchas son absurdas. Que igual me diréis, Sara, pero nos está recomendando un libro que es absurdo. No, de verdad, es un libro que está muy bien, pero hay que saber desde qué perspectiva leerlo, porque no puede ser una guía de estilo y de vida real que aplicar a tu día a día, pero sí como algo divertido y cosas que quizás puedes hacer de vez en cuando para chocar y sorprender, si es que te apetece, y si no, pues simplemente para reírte. Por ejemplo, cosas que os decía que son un poco weird, que tampoco vas a hacer. Aquí pone, ¿cómo pasar un día a la parisina? No desayunes, lee el periódico tú sola cuando estés comiendo, que no es por el hecho de leer el periódico, no te está recomendando que leas el periódico para estar informada, sino para tener ese aura parisino. Este libro no es mío, es un préstamo, se lo regaló el año pasado mi hermana a mi madre y se lo cogí hace poco porque me apetece leerlo. Veis que es un libro precioso, tiene unas imágenes súper bonitas y habla de 50 mujeres relacionadas con la ciencia a lo largo de la historia que de algún modo han cambiado el mundo. Me parece la verdad que siempre todos los libros de este tipo se centran demasiado en los hombres, dejan de lado a las mujeres. Y esto es prueba de que ha habido muchas de ellas importantes y no se habla tanto, así que creo que es importante conocerlas. Tengo un montón de ganas de leérmelo. Este libro me encanta, es de una chica francesa de la que soy muy fan, se llama Emily Guelpa, es diseñadora gráfica, fotógrafa, propone 19 mesas de fiesta, están ordenadas por temporadas, aquí tenemos la Navidad, que estoy deseando que llegue. Propone ideas de recetas, decoración, DIYs, es precioso y una maravilla de libro. Este libro me encanta, es un recorrido por algunas de las portadas de Vogue Paris de 1920 a 2009. Se ve la evolución de la revista, trae algunos textos. Si os gusta la moda y os gusta especialmente esta revista, os va a encantar. Por último, este libro de Frida Kahlo que me regaló mi padre el año pasado por Navidad. Es un libro precioso, es una maravilla, es una perla, vais a ver el interior que es fantástico de verdad. Es un recorrido por su vida. Hay muchos elementos de simbología que recuerdan a su obra. Está dividido en temas que marcaron su vida y veis estas páginas que van cortadas y que están superpuestas, es de verdad precioso. Los textos los han hecho con algunas de sus citas, de textos que ella escribió. Esta parte hace referencia a su espalda y a cuantísimo sufrió. Es bastante breve, pero es un libro precioso. Y antes de terminar os quería enseñar 3 libros extra. Parece que yo no puedo terminar nunca un vídeo sin añadir más cosas. No me queda a gusto. Pero es que os los enseñé, bueno, os enseñé uno de ellos ayer en Instagram y os pregunté si os interesaría, ya que estábamos hablando de libros. Y aunque no tienen nada que ver, pues os los voy a enseñar también. Son libros de modales, cómo comportarse, de economía doméstica y son libros antiguos. Ya os he dicho al principio del vídeo que una cosa que a mí me fascina es saber cómo vivía la gente antes, cómo se comportaba, cómo se relacionaba, lo que le gustaba, y a través de este tipo de libros te das cuenta de cómo eran las cosas antes y de que muchas de ellas no eran tan diferentes como pensamos. Estos 2 libros me los regalaron mis padres unas navidades porque saben que me encantan. De pequeña tuve un libro de economía doméstica que era para niñas que se me perdió, que yo sospecho que fue mi madre que no quería que lo tuviera porque era muy machista, pero a mí me encantaba y yo no veía esa parte, solamente veía las cosas relacionadas con cómo comportarme y cómo recibir a mis amiguitas en casa. Y bueno, creo que para compensar mi madre consiguió estos 2 libros para regalármelos unas navidades. Son para chicas más mayores. Este es un manual de cocina
que habla de recetas, de lo que se necesita en una cocina, cómo organizarlo todo, qué cosas son de temporada. Luego este, que es más bien sobre cómo organizar la casa, la limpieza, los quehaceres. Me gusta también mucho, aunque muchas de las cosas tampoco las aplico, como por ejemplo que recomienda limpiar los cristales con vinagre, que no me gusta nada porque luego me parece que huele la casa ensalada, pero de verdad que me encanta también leerlo. Si os interesan este tipo de libros, venden un montón en webs de estas de segunda mano, en rastros. Y por último, este libro se llama Le Guide de Convenance, me lo regaló Christophe unas navidades, es de 1925, va a cumplir dentro de nada 100 años. Para mí este libro de verdad es una maravilla tenerlo entre las manos. Habla un poco para las mujeres que se van a casar, habla del proceso de compromiso, de la boda, del primer bebé, de luego también invitaciones, de fiestas, ese tipo de cosas. Lo que os decía antes, que muchas cosas creemos que han podido cambiar y a lo mejor no han cambiado tanto, es que al principio de este libro, en la introducción, la autora, escribe a sus lectoras y dice que la época va cambiando y las normas de sociedad ya no son tan estrictas como antes, y me hizo mucha gracia leerlo porque son cosas que siempre todas las generaciones piensan de las generaciones nuevas que vienen. O sea, que hace 100 años ya había gente que pensaba que las cosas ya no eran como antes, que el mundo estaba yendo a peor, que se estaban perdiendo las formas, y han pasado 100 años y seguimos pensando lo mismo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, ya sabéis, dadle a like. Dejadme un comentario contándome si habéis leído alguno de los libros de los que he hablado. Si no, decidme cuál es el que más os ha interesado. Y si habéis leído alguno y os ha parecido un rollo y no lo habéis podido terminar o lo que sea, contadme también. Contadme cuáles son vuestros libros favoritos del tipo que sea, como los que hemos visto en la segunda parte, o de novelas, pueden ser clásicas, contemporáneas o de cualquier cosa que queráis, cualquier cosa que os guste, contadme. Como os digo, siempre os espero en redes sociales, sobre todo en Instagram, porque es lo que más me gusta y más utilizo, sobre todo stories. Además, la semana que viene voy a París y voy a estar subiendo cositas. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos otra vez el miércoles.